No le pidieron su identificación. Le preguntaron por qué estaba cerca de la cabina. Y eso fue todo lo que hizo falta. Una frase, una mirada de reojo. Y de repente, el hombre responsable de pilotar el avión fue observado como si fuera un extraño que se había colado por la puerta equivocada. No había nada inusual en el capitán Langston Briggs esa mañana. Su uniforme estaba impecable, las alas bien colocadas. Su maleta rodaba en silencio detrás de él mientras atravesaba la Terminal C del aeropuerto de Dallas-Fort Worth con el paso firme de alguien acostumbrado a los plazos, las tormentas y los largos tramos de cielo. En su mano izquierda, un cuaderno de vuelo negro. En la derecha, el estuche metálico con sus auriculares y el itinerario del día. Estaba programado para volar el vuelo 282 de Horizon Air, sin escalas a Seattle, despegue a las 7:40 a.m. Había hecho esa ruta más veces de las que podía contar. Langston no era ostentoso, nunca lo fue. A sus 48 años no era de hablar mucho en las salas del personal, no coleccionaba premios ni placas. Creía en llegar temprano, revisar todo 2 veces y confiar más en el silencio que en los discursos. Pero esa mañana el aire cambió en cuanto llegó a la puerta 34B. Las auxiliares de vuelo ya habían llegado. Los pasajeros comenzaban a acercarse. Langston se dirigió a la entrada del Finger, donde una joven con chaleco de Horizon atendía el mostrador. Hizo un gesto educado con la cabeza y mostró la credencial colgada de su cinturón. «Disculpe», dijo ella rápidamente adelantándose. «Esta zona es solo para personal de vuelo autorizado». Langston se detuvo, levantó la credencial. «Soy parte del personal de vuelo», respondió con calma. Ella parpadeó, lo miró de arriba a abajo, y luego volvió a mirar, más lentamente esta vez, como si estuviera intentando hacer que las piezas encajaran. «Lo siento», dijo. «¿Es usted de mantenimiento?» Langston no se inmutó. Estaba acostumbrado a reajustar expectativas. «No, señora», dijo, con una voz grave pulida por años en el aire. «Soy el capitán». El silencio que siguió fue lo bastante largo como para ser incómodo. Entonces, ella se rió, nerviosa. «Creo que la tripulación ya abordó». «Sí», respondió él. «Yo soy quien va a pilotar la aeronave». Ella lo miró. Luego miró la credencial. Después, su pantalla. Un segundo. Otro. Langston permaneció inmóvil. Ni rastro de molestia. No necesitaba justificarse. En la credencial se leía claramente Briggs, Langston J., el logotipo de la aerolínea, el rango de capitán, nivel de antigüedad. Aún así, ella se inclinó hacia el micrófono en su hombro. «Mason, necesito un supervisor en la puerta 34B. Posible problema con identificación de personal». Langston lo oyó, pero no dijo nada. Ella volvió a levantar la vista, intentando mantener un rostro neutral. «Solo espere aquí un momento, ¿sí?» Él asintió con la cabeza. No iba a levantar la voz. No iba a preguntar si ella había cometido ese error antes. No iba a recordarle que tenía más horas de vuelo acumuladas que los años que muchos en esa terminal llevaban vivos. Solo se quedó allí, a un paso de la puerta que tenía todo el derecho de cruzar. Una auxiliar joven, Cassie, se asomó desde el Finger. «¿Capitán Briggs?», preguntó con tono ligero. Langston giró apenas y asintió. La agente de puerta se congeló. Cassie frunció el ceño. «Estamos listos para el embarque final. Solo falta usted». Langston no miró a la agente. No sonrió. No hizo comentarios. Dio un paso al frente, hasta que ella se colocó instintivamente frente a él. «Espere, señor. Hasta que verifiquemos». «¿Verificar qué?», preguntó Cassie, sin entender. Otro momento de tensión. Más largo esta vez.
Un hombre alto, con polo gris y una carpeta en la mano, se acercó. Mason, encargado de la puerta, dijo con una sonrisa forzada. ¿Podemos hablar un momento, capitán? Langston lo siguió sin resistencia. Se alejaron unos pasos. Los pasajeros empezaban a llegar mirando de reojo la escena. Me informaron de una discrepancia, dijo Mason. Langston le entregó la credencial y su licencia. Mason la examinó. Su mandíbula se tensó. Conocía el nombre. Todos en el sistema lo conocían. Langston Briggs no era cualquier capitán. Era parte del comité asesor de operaciones de vuelo. Aparecía en los videos internos de seguridad de Horizon. Era el piloto que otros citaban. Y Mason acababa de darse cuenta de que estaban a punto de cometer un error, de esos que no se pueden deshacer. Asintió lentamente. Todo está en orden. Langston tomó su credencial de nuevo, aún sin expresión alguna. Mason hizo una seña a la agente que se apartó roja de vergüenza. Langston no la miró. Simplemente asintió a Cassie y caminó hacia el Finger. Dentro de la cabina, el copiloto, un novato llamado Jared, se levantó de inmediato. Capitán Briggs, es un honor, señor. Langston esbozó una leve sonrisa. Vamos a volar. Pero afuera, las ruedas ya habían empezado a girar. Un error de una agente era solo un momento, salvo que el hombre al que dudaste estaba conectado con todos los que están por encima de ti. Cassie envió un mensaje al equipo de programación, Jared escribió a un amigo en el despacho, y Mason marcó un número que no pensaba usar antes de las 8. Langston ajustó su asiento. Verificó el mando de control, repasó la lista de chequeo de memoria. No necesitaba hablar para que todos empezaran a escucharlo. Langston Briggs no siempre llevó alas en el pecho. Mucho antes de comandar Boeing 3737 y vuelos nocturnos, se paraba tras una cerca oxidada, cerca de una pista de tierra en Killeen, Texas, viendo cómo avionetas agrícolas hacían bucles perezosos sobre campos de alfalfa. Tenía 11 años. El motor de la avioneta sonaba como un estornudo envuelto en trueno, pero para él era libertad. Solía contar cuántos segundos tardaba cada avión en despegar. Volvía a casa y dibujaba el tren de aterrizaje con bolígrafo sobre recibos de supermercado. Su madre pensaba que se le pasaría. Su padre sabía que no. James Briggs era mecánico de diésel. Sus manos nunca dejaban de oler a grasa. Tenía una fe silenciosa en las cosas que no tenían sentido para nadie más. «Déjalo que sueñe en voz alta», solía decir, porque la vida va a intentar susurrarle hasta que se rinda. Langston se alistó en la Fuerza Aérea en cuanto pudo. Nunca faltó a una sesión en el simulador. Nunca se quejó cuando lo dejaron fuera de entrenamientos avanzados que otros obtenían sin esfuerzo. Cuando finalmente ganó sus alas a los 24, no lo celebró con champán. Volvió a casa, le entregó el certificado a su padre y dijo, «Tú tenías razón. El ejército le enseñó a volar, pero la vida le enseñó a aterrizar sin hacer ruido. Hubo momentos, docenas, en que lo confundieron con personal de tierra, de seguridad, de equipaje. Una vez, un comandante en Alemania le preguntó si venía a entregar algo, justo antes de que Langston entrara a la cabina y se presentara como el nuevo líder del escuadrón. Pero esas miradas ya no dolían. No porque se hubieran ido, sino porque aprendió a dejarlas sin poder. Registró miles de horas en 7 modelos de aeronaves. Después de 10 años de servicio dejó la Fuerza Aérea, se unió a Horizon Air y nunca miró atrás. No buscó ser capitán. El cargo lo encontró a él. Su reputación no creció porque hablara más fuerte, sino porque nadie más podía entrar en una célula tormentosa a 33,000 pies. Y hacerlo parecer un amanecer. Era confiable, respetado, pero solo por aquellos que se tomaban el tiempo de mirar más allá de las suposiciones. De regreso en la puerta 34B,
Los murmullos ya habían cambiado. Tori, la agente de puerta, seguía tecleando frente a la pantalla, fingiendo buscar protocolos que no existían. Sus dedos temblaban apenas. Ya había visto el nombre. Langston Briggs, capitán, instructor, miembro del consejo asesor. Y ella acababa de preguntarle si era de mantenimiento. Cassie volvió al galey con el ceño fruncido. Mason colgó el teléfono tras hablar con despacho regional. No dijo qué le dijeron, pero su expresión lo decía todo. Estaban en problemas, no por quién era Langston, sino por lo que significaba que nadie lo reconociera. En la cabina, Langston seguía inmóvil. Jared, el copiloto, no hablaba mucho, solo lo observaba, absorbiendo algo que ningún manual podía enseñar. A unos pasos, las auxiliares de vuelo cuchicheaban. Algo había cambiado, porque ya no se trataba solo de una demora. Se trataba de percepción. El incidente no era público, pero internamente ya circulaba. 2 auxiliares de vuelo habían enviado mensajes discretos. Otra había dejado una nota en la aplicación interna de vuelos. Irregularidad de acceso del capitán en puerta. No fue dramático, fue silencioso. Pero Langston había aprendido hacía mucho tiempo que las cosas silenciosas se mueven rápido cuando son verdaderas. El vuelo seguía programado. El personal de tierra no sabía nada. Los pasajeros subían despacio, acomodando cafés y mochilas. Tori evitaba todo contacto visual. Escribía notas que más tarde borraría. En la torre administrativa de Horizon Air, 30 pisos más arriba, un teléfono vibró en el escritorio de Renee Chambers, directora de operaciones de vuelo. Tomó su café, respondió, escuchó durante 12 segundos y dijo solo 2 palabras: resuélvanlo. Sabía quién era Langston. Todos en ese edificio lo sabían. Había entrenado a 5 de sus mejores capitanes. Ayudó a reescribir el nuevo protocolo de emergencias. En muchos sentidos, era el estándar. Y también sabía, de inmediato, qué probablemente había pasado, porque ya había escuchado esa historia antes. Sabía perfectamente cómo solía comenzar. En la cabina, Jared giró levemente. «Capitán, ¿quiere anunciarse a los pasajeros?» Langston asintió. Activó el micrófono. «Esperamos un vuelo tranquilo hoy, poco menos de 3 horas hasta Seattle. Gracias por su paciencia mientras finalizamos unos últimos detalles. Despegaremos en breve. Buenos días. Les habla el capitán Langston Briggs desde la cabina. Esperamos un vuelo tranquilo hoy, poco menos de 3 horas hasta Seattle. Gracias por su paciencia mientras finalizamos unos últimos detalles. Despegaremos en breve». La voz era tranquila, medida, inquebrantable. En la sala de embarque, una pasajera que había visto la escena inicial abría su correo. Escribía una nota al servicio de atención al cliente de Horizon. «Fue tratado el capitán de manera diferente esta mañana porque no se parece al típico piloto que ustedes esperan». Mientras tanto, Cassie se acercó a la cabina. «Estamos listos para el cierre final, capitán», dijo. Luego dudó. «Y, por lo que vale, eso que pasó ahí fuera no debió ocurrir». Langston no respondió de inmediato. Solo miró hacia el frente y dijo, «No es la primera vez». Ella asintió. Aún así, él esbozó una pequeña sonrisa. «Gracias, Cassie. Vamos a volar». Pero por dentro, algo se removía. No era rabia, no era vergüenza. Era otra cosa, recuerdo. No de este momento, sino de uno mucho más atrás. Las manos de Langston sostenían los controles como lo habían hecho durante 25 años, firmes, sin tensión. Afuera la pista estaba tranquila. Adentro, el momento seguía suspendido en el aire, como una presión antes de la tormenta. Pero su mente no estaba allí. Estaba en 2006, sobrevolando Kandahar. Una tormenta de arena había dejado la visibilidad en 0,
y la torre de control se había quedado en silencio a mitad de transmisión. Langston volaba a ciegas, guiando un transporte con 3 soldados heridos y 2 médicos. En el asiento del copiloto, un teniente joven, blanco, nervioso, aún no curtido por el cielo. Langston tomó el control y aterrizó sin visibilidad, usando solo instinto, memoria del terreno y calma. Después, el teniente no dijo nada durante 5 minutos, y al fin murmuró: «Señor, no sabía que podíamos hacer eso». Langston solo sonrió. «Podíamos», dijo. «Lo que pasa es que no sabías con quién estabas volando». Esa fue la historia de su vida. No ser visto por lo que le faltaba, sino ser ignorado por todo lo que traía consigo. De vuelta al presente, las puertas del avión se cerraron. Cassie hizo la última señal desde la cabina. Langston asintió a Jared. Rodamos. El avión comenzó el retroceso. Los motores cobraron vida. Dentro de la terminal, los pasajeros en la fila para el siguiente vuelo murmuraban. 2 empleados de Horizon se inclinaban el uno hacia el otro en el mostrador, compartiendo lo que acababan de oír por el auricular. Tori, la agente de puerta, seguía en silencio. Fingía ordenar papeles, pero sus manos temblaban, porque justo antes de que se cerrara la puerta de embarque, Mason se le acercó y le susurró: «¿Sabes quién era, verdad?» Ella no lo sabía. No en ese momento. No cuando cuestionó su credencial. No cuando llamó a seguridad. Pero ahora sí. Ahora sabía que Langston Briggs había salido en la última cumbre interna de seguridad de la aerolínea, que era miembro fundador de la iniciativa de equidad en vuelo de Horizon, que había entrenado a más de 300 pilotos y que había impulsado los cambios de contratación que le permitieron a ella tener ese trabajo. Ahora sabía que no solo había dudado de un hombre, había dudado de un símbolo. Y los símbolos dejan sombras largas. En el aire, el vuelo 282 ascendía suavemente. Langston guiaba el avión con facilidad, hablando bajo por la radio, corrigiendo desviaciones antes de que se notaran. Jared lo observaba cada cierto tiempo. Solo había volado una vez con Langston antes, durante su evaluación final el año anterior. En ese entonces, Langston casi no habló durante el aterrizaje. Solo le dejó una frase: «Aterriza como quieres que te recuerden». En la cabina, una mujer en el asiento 3C escribía un mensaje en su celular. Su esposo trabajaba en relaciones públicas de Horizon. El texto decía: «Dato, su compañía casi detiene a un piloto negro esta mañana. Muchos lo vimos. Por ahora es tranquilo, pero no lo será por mucho». No lo publicó. Aún no. Pero ya viajaba más rápido que el avión. Langston revisaba los datos de vuelo. Todo normal. Pero algo se removía en él. No por ese momento, sino por todos los anteriores. Los pequeños, los repetidos, los que no dejan moretones pero se instalan en los huesos. Langston tenía 27 cuando alguien, con toda seriedad, le preguntó si estaba acompañando al verdadero piloto. Tenía 32 cuando un pasajero se negó a creer que estaba al mando y pidió hablar con el capitán real. Tenía 39 cuando fue invitado a un panel sobre liderazgo en aviación y fue presentado como un ejemplo inspirador. No como un colega, no como un líder, solo como un ejemplo. Y tenía 48 cuando una agente de puerta llamó a seguridad antes de hacer una sola pregunta. Pero Langston no guardaba estos momentos con amargura. Los registraba como el clima, patrones, señales, alertas. Porque si dejas que el cielo defina tu camino, siempre volarás más bajo de lo que fuiste diseñado. Cassie entró en la cabina con 2 cafés negros. «Pensé que le vendría bien», dijo entregándole uno. Langston asintió. «Gracias». Jared se inclinó ligeramente hacia ella. «¿Siempre es así de callado?» Cassie sonrió. «Sí, pero no confundas eso con pasividad». Ambos miraron al frente.
Langston no los escuchó. O quizás sí, pero no respondió. Estaba volando el avión. Y más que eso, estaba volando por encima del momento. Abajo, el sistema ya se movía. Despacho envió una nota. Rennie Chambers hizo una llamada a Recursos Humanos. Se añadió una marca en el registro de la puerta. Incidente de acceso del personal. Cuestionamiento sin causa. Para cuando el vuelo 282 aterrizara, una reunión ya estaba agendada. No disciplinaria, aún, pero sí una revisión cultural. Porque Langston no presentó una queja. No llamó a nadie. No hizo una escena. Pero alguien sí lo hizo. El copiloto novato. La jefa de cabina. 2 pasajeros. 3 correos. Un hilo interno. Así se mueve el cambio ahora, no siempre gritando, a veces desde un silencio que nadie puede dejar de comentar. Seattle se veía plateada desde el cielo, las nubes bajas, la neblina envolviendo la ciudad como si intentara esconderse del día. Langston guió el vuelo 282 en su descenso como lo había hecho cientos de veces, sin sobresaltos, sin duda, sin retraso. Cuando las ruedas tocaron pista en SeaTac, nadie aplaudió. En los vuelos de la mañana nunca lo hacen, pero Langston no necesitaba aplausos, solo necesitaba que el aterrizaje hablara por él. Rodó hasta la puerta 14, motores apagados. Cassie se inclinó y dijo suavemente, «Buen vuelo, capitán». Langston asintió apenas. Detrás de él, Jared ya estaba escribiendo una nota en su tablet. No solo era el reporte de vuelo, era un memorándum sobre lo que había ocurrido en la puerta, sobre lo que vio. No solo el error, sino la forma en que Langston no reaccionó. Porque eso fue lo que más le impactó, el silencio. Entendió que el poder no siempre se ve como alguien que alza la voz. A veces, el poder es un hombre que contiene todo lo que tendría derecho a soltar. Langston se puso de pie lentamente. Tomó su estuche de auriculares. Acomodó su cuello frente al reflejo de la cabina. Su rostro estaba tranquilo, pero por dentro ya había pasado una tormenta. No una violenta, una conocida. Cassie preguntó, «¿Quiere que lo acompañe a desembarcar?» Langston negó con la cabeza. «Estoy bien». Salió por el Finger. Aire frío, luces tenues. Pasó junto a un supervisor de tierra que ya lo esperaba con una carpeta. El hombre se irguió. Ofreció un nervioso, «Capitán Briggs, señor». Langston asintió. No se detuvo. En el área de equipaje no esperó maletas. Solo llevaba lo necesario. Un portatrajes negro, un bolso de mano y la certeza de que, una vez más, había atravesado una turbulencia que no venía del cielo. 3 días después, de vuelta en Dallas, se celebró una reunión. No fue pública. No hubo comunicados, no titulares. Pero en una sala de cristal en el 9º piso del centro de operaciones de Horizon Air, 8 directivos revisaron el informe del incidente, titulado simplemente «Acceso cuestionado, puerta 34B, DFW». Vieron las cámaras de seguridad, oyeron cómo la agente llamaba a seguridad antes de verificar credenciales. Vieron a Langston quedarse quieto, sin enojo, sin elevar la voz, sin confrontación. Y todos lo supieron. Esto no se trataba de un procedimiento. Era un punto ciego. Tori, la agente, no fue despedida. Langston no pidió eso, no pidió nada, pero fue reasignada, agendada para entrenamiento obligatorio en inclusión y protocolos, y puesta bajo la mentoría de un gerente senior que había estado alguna vez en su lugar. Uno de los directivos preguntó, ¿el capitán presentó alguna queja formal? El enlace de RRHH negó con la cabeza. No dijo ni una palabra, pero 4 personas más sí lo hicieron. Silencio, otra vez. Entonces,
Renee Chambers, directora de operaciones de vuelo, se inclinó hacia adelante. Deberíamos pedirle que hable. ¿A la prensa?, preguntó alguien. Renee negó. Number A, nosotros. Langston rechazó la invitación, no por enojo, sino porque no creía en los gestos vacíos. Simplemente respondió a través de su asistente con: «Ustedes ya saben lo que debe decirse. Yo ya lo dije quedándome quieto». Pasaron semanas. La historia interna circuló como leyenda. Los nuevos empleados oían del momento Briggs. Las azafatas lo susurraban en las salas de descanso. Se añadió una nueva diapositiva en recursos humanos. Evalúe credenciales, no suposiciones. Un cambio silencioso, pero duradero. Mientras tanto, Langston voló 2 rutas más. Luego tomó 4 días libres. De regreso a Texas, a casa. Su padre ya no estaba, pero su madre, Della, aún vivía en la misma casa al borde del pueblo. Lo recibió en la puerta con su delantal, secándose las manos con la misma toalla que él recordaba de niño. ¿Tienes hambre?, preguntó. Langston sonrió. Siempre. Más tarde, con té dulce y pescado frito, ella notó que algo lo inquietaba. Él no dio detalles. Solo dijo: «A veces la gente me mira y ve lo equivocado». Ella no parpadeó. «¿Y qué haces cuando pasa eso?». Langston miró por la ventana, hacia la cerca oxidada cerca del viejo campo de aviación. «Vuelvo a volar». En SeaTac, una nueva piloto, apenas 26 años, se preparaba para su primer vuelo en solitario. Al entrar a la cabina, se detuvo y leyó la lista de verificación en la pared. Justo debajo había una cita, enmarcada discretamente, colocada allí por Jared, el copiloto. Decía: «Aterriza como quieres que te recuerden. Captain L. Briggs». La leyó 2 veces y sonrió. Porque hay nombres que no necesitan ruido para hacer historia, solo necesitan cielo.